Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar de hablar de el proyecto de Dios, porque creo que es importante que para poder penetrar en los escritos de la divina voluntad que por sí mismos se explican, pero que son 36 volúmenes en los cuales pues nos llevaría claramente toda una vida, es decir, mucho tiempo nos llevaría a escucharlos todos. Pero si vemos dentro de la escritura, dentro del catecismo y dentro de estos mismos escritos, ¿qué sentido tiene que Jesús haya revelado a Luisa esta realidad de la divina voluntad? Pues vamos a verlo paso a paso, de una manera resumida, y yo pienso que nos va a ayudar mucho el clarificar la idea de Dios desde muchos ángulos, desde diferentes ángulos, y podemos hablar desde la doctrina católica, desde la palabra de Dios, empezando por ella, desde los escritos de Luisa, desde la razón lógica, o ya valga la redundancia, o permítaseme el mencionarlo de esa manera, pero creo que desde la inteligencia, pues, también podemos hablar toda esta realidad. Entonces, trataremos de profundizar en este proyecto de Dios, que en realidad nos va a llevar y nos va a clarificar de alguna manera el entendimiento, para que podamos ver que la divina voluntad, conocida a través de estos escritos de Luisa Picarreta, no son más que lo que ya el hombre de alguna manera ha conocido sin llegar a entenderlo. Creo que Dios no tiene nada oculto, en el sentido de, como dice la Escritura, que Él no, si no me equivoco, dice así, que Él no hace nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Después consigo el texto de esta frase que se menciona en la Escritura. Entonces, esto nos indica de alguna manera que Dios ya ha revelado lo que piensa hacer. Entonces, vamos a ir tratando de profundizar sin alargarme más, y no sé cuántos videos me lleve para hablar de este tema, que es el proyecto de Dios. Y vamos a meter, como digo, de todo tipo de cosas, pero siempre y cuando nos lleve a no salirnos de lo que es
la enseñanza de Jesús a través de su Iglesia católica. Si en alguna cosa contemplan que me estoy saliendo y que está fuera de lugar, inmediatamente háganmela saber y conocer y amonesten mi atrevimiento, porque es importante que quede claro, ordenado y sometido sobre todo a la verdad, sin afectar nuestra fe. Entonces, pues dicho esto, tratemos de comenzar y que sean los videos que tengan que ser, pero tratar de llegar a concluir para poder entender de una manera no más simple, no mejor, porque como dije, los escritos de Luisa Picarreta se explican solos, pero sí de alguna manera comprender que los escritos de Luisa Picarreta no son solos, que tienen a su alrededor los apoyos necesarios para poder creer en estos escritos. Entonces, pues dicho esto, comencemos. Y bien, vamos a comenzar con una lectura del Antiguo Testamento, que es la de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, que dice así: muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Yahvé se realiza. Bueno, creo que está claro. El hombre tiene proyectos infinitos. Infinitos. Si juntamos los proyectos de los hombres, en la cabeza todos los hombres tienen planes. Y todos idealizan su vida en la vejez o a la edad que sea, pero idealizan su vida materialmente hablando, espiritualmente hablando, o como cada quien quiera. Pero tiene proyectos en su cabeza a realizar, tiene ideales. Pero el libro de Proverbios dice claramente esto, que en el corazón del hombre hay muchos proyectos, muchos ideales que alcanzar, pero solo, es decir, ni siquiera se va a compartir. Solo el plan de Yahvé se realiza. Solo el plan de Dios se realiza. Entonces, para que el hombre pueda lograr sus proyectos, necesitarían estar forzosamente dentro del plan de Dios. Si no, no se van a realizar. Pueden trabajar todo lo que quieran, pueden esforzarse todo lo que quieran por ese proyecto, pero nunca llegar a la cima si no está dentro del proyecto de Dios. Y por eso quiero comenzar con esta cita, toda esta línea de el proyecto de Dios. El libro de los Proverbios es claro. Es solamente un versículo, es corto, capítulo 19, versículo 21, pero aquí está el fundamento del plan de Dios. Nada ocurrirá
de los proyectos de los hombres, o más bien dicho, ninguno llegará a buen término, ninguno alcanzará la cima, y podemos tener como referencia la Torre de Babel. La Torre de Babel, donde los hombres quisieron retar a Dios por primera vez. Donde los hombres dijeron, hagámonos famosos. Dios les había mandado que se dispersaran. Y ellos dijeron, no, nos vamos a quedar aquí y nos haremos famosos. Buscaban otra vez ser igual a Dios, pero por medio de su proyecto, por medio de su crecimiento, por medio de sus planes, por medio de sus ideales. Y Dios dijo no, no. Y no porque, simple y sencillamente porque yo no quiera. No. Sino que dentro de estas cosas que están planeando, no está mi proyecto. Así que mi proyecto es uno y hagan lo que quieran, no los voy a dejar. Los dejó trabajar, los dejó esforzarse, los dejó ver casi el logro y el final de su casi. Lograron alcanzar una cima muy alta. Ellos pensaron que lo iban a lograr. Pensaron que iban a alcanzar a lograr lo que se habían propuesto. Lo curioso es que Dios los deja trabajar. Dios los deja esforzarse. Dios los deja pensar que lo van a lograr. Y cuando llega el momento indicado para Dios, no para el hombre, ¿por qué será que a Dios, cuando lo retan, le gusta y ha decidido, no como gusto, sino que si quieren pueden poner hasta una satisfacción divina de que Dios deja que el hombre crezca y crezca pensando en que obtiene algo, para al final no obtener absolutamente nada. Dios deja que el hombre caiga en la humillación a causa de su arrogancia, porque prácticamente va creciendo el hombre en la arrogancia y en la soberbia de creer que va a alcanzar algo, de creer que va a lograrlo, de creer que sus planes van a salir tal y cual lo dijo el hombre. Y resulta que Dios los deja para finalmente no dejarlos terminar. Se desgastan, los deja desgastarse, pero es por arrogancia, por soberbia del hombre que Dios los ha dejado ensuciarse las manos, desgastarse, pero no los va a dejar triunfar. No los va a dejar alcanzar lo que se habían propuesto. Y aquí pasó en la Torre de Babel. La primera vez que el hombre quiso retar a Dios. Y el hombre no ha cesado a lo largo de la historia en querer alcanzar su propio proyecto, para finalmente quedar ridiculizado. Y así entonces, pues, comenzamos esta realidad
que el libro de los Proverbios da una certeza. Solo el proyecto de Dios va a llegar a buen término. Ese sí se va a realizar. Los hombres hagan los proyectos que quieran. Todos los que quieran. Ilusiónense y lleven a cabo tareas innecesarias. Del modo que quieran. Estas tareas serán injustas, serán traicioneras y estarán en contra de mi propio bien. Solo y únicamente porque no están dentro del plan y del proyecto de Dios. No importa cuánto me esfuerce, cuánto idealice mi futuro, cuánto el hombre globalmente idealice su plan, su proyecto a alcanzar. No lo va a lograr. Definitivamente no lo va a lograr. Entonces solo queda reconocer una cosa. Si creo en la Escritura, si tengo fe en la palabra de Dios y de que la palabra de Dios es verdadera, entonces acepto esta realidad. El proyecto de Dios es el único realizable, el único que tendrá meta final cumplida. Y así será. Y comencemos a meditar, a razonar, a buscar en la Escritura, en el catecismo y en los escritos y por donde sea, ¿qué es este proyecto de Dios? ¿Qué en realidad es de lo que se trata este proyecto de Dios? Tendremos que irnos al seno de la Santísima Trinidad. Lo que conocemos de la Santísima Trinidad. Sabemos que Dios Padre engendra al Hijo. Y no me quiero meter en realidades teológicas muy profundas para no irnos a meter donde tal vez el tema no deba de ir. Vamos a hablar del proyecto de Dios. Sabemos que la Santísima Trinidad son perfectos y que no necesitan ellos absolutamente nada. Y digo ellos porque sabemos que son tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Esto nos lo enseña el catecismo. Desde pequeños sabemos esto. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. El Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. Sabemos también que el Padre engendra al Hijo y que el Padre, al engendrar el Hijo le devuelve al Padre todo lo que el Hijo es, y del amor del Padre y del Hijo procede la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y ya tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Y Dios es espíritu, nos lo dirá el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan. Le dice a la samaritana: Dios es espíritu, le dice Jesús a ella. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero aquí lo clave es que Jesús le dice: Dios es espíritu. Y dentro del seno de la Santísima Trinidad, pues claramente entendemos que Dios está en el seno y que es espíritu y que son plenos y perfectos y nada les falta. Eso lo conocemos, lo sabemos, lo creemos, lo aceptamos. Dios a sí mismo se basta. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que Dios sin nosotros sigue siendo Dios? Con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Entonces, si Dios con nosotros o sin nosotros sigue siendo Dios, ¿qué sentido tiene que nos haya creado? ¿Por qué nos crea? ¿Cuál es su proyecto? ¿Es acaso una curiosidad nada más lo que realizó Dios al crear todo cuanto existe? ¿Acaso Dios es curioso y nada más porque se le ocurrió? Y eso que estamos hablando de una manera muy, muy actual, muy común. Estoy poniendo a Dios como si fuera cualquier personaje. ¿Se le ocurrió a Dios nada más hacer la creación? Si ya está satisfecho, vamos a decirlo así, si ya Dios a sí mismo se basta, ya el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y procede el Espíritu Santo de ese amor. Por lo tanto, estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, complementan una realidad absoluta de amor. Y ya el amor está completo. Ya no hay necesidad de nada más. Entonces, ¿por qué crear? Pero esto es al interno de Dios. Esto está ocurriendo al interno de Dios. La Santísima Trinidad está hacia el interno de Dios. El Padre, el Hijo, que es el Verbo de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo. Ya es una realidad plena, pero al interior de Dios. Al interior. Solo al interior de Dios. Y vamos a leer un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el 295, que dice: Dios crea por sabiduría y por amor. Dios crea por sabiduría y por amor. El numeral 295. Y dice así: creemos claramente, es decir, es por fe. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. El libro de la sabiduría 9:9 nos dice eso. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Esto es por fe. Creemos en la palabra de Dios, por lo tanto, sabemos por la palabra de Dios que Dios creó al mundo según su sabiduría. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Como primera realidad, quiere decir que al crear se está de por medio la sabiduría. Y la sabiduría en sí, pues debemos de entender que la sabiduría de Dios no se puede equivocar.
y tiene que tener un sentido. No puede hacerlo por jugarrera, no puede hacerlo porque se le ocurrió, no puede hacerlo nomás por a ver qué pasa. No, es totalmente inteligente y totalmente pleno, totalmente sabio que Dios haya creado. Es decir, que esto tiene que haber sido no meditado, no pensado, porque Dios no piensa ni medita en ese sentido. Dios no está pensando, ¿será bueno? ¿Será malo? No, 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 no. Dios, si pudiéramos ponerle a Dios momento de pensamiento, en ese mismo instante, sí, no decide, se hace. No piensa y no duda, se hace. Si creemos pues que Dios crea las cosas o creó al mundo según su sabiduría, entonces tenemos que entender que está más allá del bien que Dios haya creado. Es inteligente. Es inteligente y así debió haber sido sí o sí, porque es por sabiduría. Por lo tanto, es una realidad que tiene que ocurrir sí, sí o sí. Tiene que ocurrir, porque si no, entonces diríamos, si no hubiera ocurrido la creación, entonces hubiéramos dicho que no ocurrió la creación por sabiduría, y esto no puede ser. La sabiduría sabe que hay que crear. Eso es lo que sabe la sabiduría. Hay que crear. ¿Ok? Entonces, hay que crear. Es sabio. Es sabio. Es inteligente. Hay que crear. Dios tiene sabiduría y entonces tiene que crearlo. Tiene que crear el mundo. Sí o sí. Sí o sí. Su sabiduría lo exige. La sabiduría exige que el mundo sea creado. Ok, esto está claro. Dice, este no es producto, el mundo. Y hablando de mundo, estamos hablando de la creación. ¿Ok? La creación, las plantas, las flores, el agua, el viento, las montañas, el espacio, el universo, todas las estrellas, las galaxias, el sol, la luna, todo cuanto existe, las nubes, el viento, los animales que se arrastran, los peces del mar, las aves del cielo y el ser humano, que es parte de la creación, el mundo. El mundo creado, no es producto, y aquí viene, no es producto de una necesidad cualquiera. No es producto de una necesidad cualquiera. Ok, ¿qué es esto? Si el mundo no es producto, la creación, el mundo creado, no es producto de una necesidad cualquiera, hay que entender que es necesidad. Porque si habla de que no es producto de una necesidad cualquiera, entonces hay que entender qué significa necesidad o qué nos quiere decir el catecismo, que nos explique, que alguien me explique qué quiere decir necesidad. Y hablando de necesidad, vamos a mencionar dos realidades de esta misma palabra. Y hay necesidad de carencia. ¿Qué es la necesidad de carencia? La necesidad de carencia es que no tengo algo y alguien me lo tiene que dar. Yo tengo necesidad de algo o de alguien. Ponemos un ejemplo. Yo tengo una carencia que es el hambre. El hambre es una carencia. Y entonces tengo necesidad de comer. ¿Sí? Entendámoslo así, simple. Entonces, esa es una necesidad
de carencia. Pero hay otro tipo de necesidad. ¿Cuál? La necesidad de que no tiene carencia. Ah, caray, sí, hay necesidad que no tiene carencia. Por ejemplo, Dios es inmensamente dueño de todo y Él quiere dar de sí, tiene necesidad de dar. Él se ahogaría si no da. No se puede comprimir en sí mismo. Él tiene que salirse de sí para dar. Es una necesidad. Aquí dice, yo no lo digo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que el mundo creado no es producto de una necesidad cualquiera. Es decir, entonces, vamos a tratar no de modificarlo, sino de entenderlo en modo positivo o en modo contrario. Vamos a decir, el mundo creado, aquí dice, este no es producto de una necesidad cualquiera. Vamos a ponerlo en positivo. Está en negativo. Dice el no, vamos a ponerle sí. El mundo creado es producto de una necesidad. El mundo creado es producto de una necesidad. Ya no, cambiémosla. El mundo creado es producto de una necesidad ¿de quién? De Dios seguramente. Pero, o del hombre. El hombre necesita existir. Vamos a decirlo así. El hombre que no existe necesita existir. El pez que no existe necesita existir. ¿De quién es la necesidad? ¿Del hombre que no existe? El hombre que no existe se grita a sí mismo, quiero existir. Digo, estamos meditando. Entonces, no. Alguien grita afuera de aquel que no existe. Alguien está gritando que quiere darse. Y al darse, vamos a decir, la creación es el exterior. Pero no cualquier creación, es el exterior de Dios. Dios quiere salirse de sí, no por salirse, no porque no se soporte, porque podemos decir, me voy de la casa y me largo, ya no te soporto. Ah, caray, no es eso. No es que Dios dentro de sí ya no se soporta y quiera salirse, no. Más bien dicho, ya no se soporta porque no se puede contener dentro de sí. No se puede contener su total, vamos a decirlo así. Estamos hablando en modo razonable, vamos a decirlo. Como dije, vamos a utilizar diferentes elementos. Dios no está adecuado a mi razonabilidad, pero vamos a razonar porque Dios nos dio inteligencia, que es una potencia del alma y que hay que usarla. Entonces, Dios no puede contenerse porque sería un Dios egoísta. Y como Dios es un Dios que no es egoísta, sale de sí para darse hacia afuera, al exterior. Y así como yo soy un ser espiritual, hacia adentro, soy un ser también exterior, expresivo, hacia afuera, que se mueve y que se expresa. Mi alma, que no se ve, se expresa donde sí se ve. Así Dios. Mi alma, que no se ve, se expresa hacia afuera con el cuerpo que sí se ve. Con las expresiones, válgame la redundancia. Así Dios. Dios que está en espíritu, en esencia, en la Santísima Trinidad, se expresa hacia afuera. Aquí es otra pregunta. ¿En dónde es que se expresa? Si se va a expresar a través de la creación, a través de lo creado, y hay que entender dónde está esta
manifestación de Dios que se quiere expresar Él hacia el exterior. Dice Apocalipsis 4:11, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad. Lo que no existía fue creado. Y ahí está. Pues bueno, entendiendo esta partecita, y más que entenderla, aceptarla, confiamos pues en que Dios tiene todo un proyecto y que Él ha creado todas las cosas por su voluntad, por su sabiduría, por su bondad. Porque el mismo catecismo dice, creemos que este mundo creado procede de la voluntad libre de Dios. La voluntad de Dios no se equivoca. La voluntad de Dios es para el bien, para la verdad, para la bondad. La voluntad de Dios se hace sí o sí. Y la voluntad de Dios es, como dijimos, una realidad que es absoluta, que se hace y se hace. No porque esté pensado, no porque esté planeado, no, sino porque es que debe de ser así. Así debe de ser. Entonces creemos que este mundo creado, la creación, que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer, Dios ha querido participar. ¿Qué quiere decir participar? Participar, es decir, vengan y compartan conmigo, hagan conmigo, vengan conmigo que yo haré con ustedes y ustedes conmigo. Es decir, hagamos juntos todo esto. Yo les participo, les dono, les doy, les otorgo, ¿sí? Lo mío es de ustedes. Tengan. Esto es participar. De lo mío les doy. Dios ha querido hacer participar a las criaturas de su ser. ¿Qué es el ser de Dios? Chequemos bien que dice participar a las criaturas de su ser, no de su quehacer. Porque una cosa es ser y otra cosa es hacer. ¿Ok? Entonces, ha querido participar a las criaturas de su ser, no de que solamente hagan conmigo, no, sino que ser. Y esto va a lo que Jesús dice en el huerto de Getsemaní, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Yo en ellos, tú en mí. Y así participan del ser. Sí, ¿cómo no? ¿Qué le dijo? ¿Qué significa el ser? El ser significa el yo soy. Soy. Es lo mismo que ser. Soy, ser, es lo mismo. Entonces está participando del yo soy de Dios, la criatura. Participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría, que ya dijimos, que su sabiduría es absoluta y es la inteligencia, y de su bondad, es decir, de todo su bien, de todo su bien. Entonces, este es el proyecto de Dios que ya se va esclareciendo, que ya va tomando el punto de partida para más o menos ir captando que este proyecto de Dios, este proyecto divino, no puedo decir es misterioso, porque como ya dije, voy a de una vez a ver el texto de este que dice: Dios no hace nada sin antes anunciárselo a sus siervos los profetas, que dice así:
Aquí está, del libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Ahí está. Entonces queda claro que si Dios tiene un proyecto, pues entonces vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. Eso no tiene vuelta para atrás. Porque ya vimos en el libro de los Proverbios que dice, solamente el plan de Yahvé, ese sí se realizará. Entonces, ya sabemos que hay un plan. Y no puede haber no podemos saber que hay un plan sin conocerlo de alguna manera. Claro, sí, lo va a ir revelando dependiendo los tiempos. Y según el tiempo en el que estemos, pues vamos a ir conociendo más allá y más allá y más allá y más allá. Porque un misterio no se trata de ocultamiento, sino que se trata de sumergirte en él para ver hasta dónde se puede conocer. Si se te permite entrar en el misterio es infinito, pero puedes alcanzar a ver infinitas cosas. Así como nunca me ha tocado pararme en una montaña, en la cima de una montaña, pero me imagino que y hemos visto fotos, me imagino que aquel que se para en la punta de una montaña, ¿cuánto no alcanza a ver? Tal vez no alcanza a ver el mundo entero. Tal vez no le da la vista para alcanzar a ver toda la esfera del mundo, pero alcanza a ver infinidad de cosas porque está en el lugar privilegiado. Cuando estás dentro del misterio de Dios que ha querido revelar, entonces ves infinitas cosas aunque no lo alcances a abarcar del todo. Entonces, claro está que podemos alcanzar a distinguir las cosas que Él nos quiera revelar. Y lo que ha llegado a dar a conocer hasta estos tiempos es lo que podemos conocer. Y lo que falte por venir, pues ya lo verán otros. Pero hasta el día de hoy se nos ha revelado hasta donde debemos conocer. Entonces, si ya para hoy entendemos cuál es el proyecto de Dios, pues vamos viendo y avancemos. Dijimos pues que a Dios, vamos a decir una palabra media rara, curiosa o no sé. Según su sabiduría, no según, podemos decir, según San Marcos, según San Lucas, eso la gente lo piensa que es como que según, hay que ver si se cree o no. No. Cambiamos esa palabra, pues. No, según no quiere decir hay que creer o no, no. Yo no lo digo, lo dice él y yo le creo. Entonces, el catecismo dice que es de acuerdo a su sabiduría que él crea. Entonces, es inteligente y tenemos que entender que la creación tiene que existir, sí o sí. Por parte de Dios tiene que existir. Y ya eso ya lo meditamos, lo profundizamos y creo que estamos atinados en eso. Tiene que existir por necesidad. Entonces, si es una necesidad, tiene que existir. Si es por sabiduría, tiene que existir. Si es por voluntad de Dios, tiene que existir. Ahora, Dios quiere expresarse porque ¿qué pasaría si nosotros logramos algo muy extraordinario? Vamos a decir que nosotros construimos una mansión con alberca, la construimos nosotros, no tuvimos a nadie que la construyera. La construí yo. Yo la construí y yo la hice de una magnitud preciosísima.
alberca, tres pisos, cuartos por todos lados, baños hermosos, vitropiso del más fino, los muebles extraordinarios, hasta los muebles los hice, hasta el vitropiso hice yo. Y yo hice todo. Ahora, lo contemplo yo, ¿y qué hago? Nada más lo contemplo. Yo necesito expresarle a alguien lo hermoso de eso. Yo necesito que alguien venga y disfrute junto conmigo y que yo pueda disfrutar. Voy a ponerlo en este plan muy humano, de presumirle. Es que presumirle se oye mal, pero no es presumirle, es manifestarle la belleza, manifestarle, expresarle. No puedo quedarme con eso ahogado en mí, no puedo. Tengo que decírselo a alguien, y se lo voy a decir a alguien a quien amo y que quiero que me ame. Que no solamente goce de eso, que me ame y vea la grandeza y la belleza que logré. Ok. Dios quiere expresarse. Claro, expresarse quiere decir salirse de sí. Pero no salirse de sí por salirse y ver y contemplar, no. Expresar todo lo que Él es. Expresar de todo su interior. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Y dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si no me equivoco es Romanos 10, 9, 10, si no me equivoco. Si no, hay que buscarlo. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Es decir, la boca no debe parar de hablar de lo que hay en el interior. Dios igualito. Con Dios pasa igualito. Dios quiere expresarse. Y Dios va a tener una boca por la cual expresar todo lo que quiere decir de dentro de sí. Dios tiene que tener una expresión, una boca que va a decir todo lo que Él es. Todo lo que Él es hacia el exterior. Qué hermoso. Qué hermoso. Y aquí es donde viene el siguiente capítulo. Entonces, ya sabemos de quién se trata. Y en el siguiente capítulo hay que expresar, hablar, profundizar sobre esta boca de Dios. ¿Qué es o quién es la boca de Dios? Porque claramente en su Hijo Jesucristo, Dios se quiere expresar. El verbo, la palabra verbo, y quiero decirlo intelectualmente, porque cuando decimos verbo, pues vamos a la escuela y pues ahí nos avientan un choro y a veces ni entendemos nada. Pero vamos a ver qué dice el diccionario etimológico. Así me lo voy a aventar bien fregón. ¿Ah? Ya busqué en internet y la etimología de la palabra verbo. Dice, la palabra verbo viene del latín verbum. Significa palabra entre paréntesis. La palabra verbo viene del latín verbum, entre paréntesis, palabra. Pero en gramática, dice aquí, no me hagan caso, no soy maestro, no quiero explicar nada, solamente digo lo que dice aquí el diccionario etimológico sobre la palabra verbo. La palabra verbo viene del latín verbum, entre comillas, entre paréntesis, palabra, pero en gramática no es una palabra cualquiera.
ahí va, sino una que indica acción. Y aquí está el punto. La palabra o el verbo, ¿sí? Hay que entenderlo como palabra y acción. Verbo significa palabra y al mismo tiempo acción. Por lo tanto, cuando Dios se quiere expresar a través del verbo, no solamente va a hacer sonidos, sino que va a hacer, crear, porque tiene que actuar. El verbo tiene que actuar. Y por eso dice que Dios dijo, hágase, y fue hecho. Entonces, Dios no puede decir y no hacer. El verbo no puede decir y no hacer. Si Dios dice hágase, el hágase contiene lo que lleva, la acción. Entonces, en San Juan vemos y dice, si no me equivoco, San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, en el siguiente capítulo tendremos que hablar de Jesús, pero tenemos que aterrizar este primer capítulo sobre la expresión de Dios. Y digo la expresión, ya con decir la expresión de Dios, ya no puedo decir que está en el interior. Cuando digo expresión de Dios, forzosamente se tiene que entender como el exterior de Dios ya. El exterior, tanto la palabra, tanto el mensaje, el sonido, como la creación. Sabemos que, y dice Colosenses, y lo voy a leer literalmente. Colosenses capítulo 1, versículos a partir del 15, a ver hasta dónde llego. Él, Jesús, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Ya está. Es imagen, primero es imagen, ya se ve, ya se expresa, ya es una imagen que se expresa, ya no está en el espíritu solamente, sino que ya es, porque el espíritu es invisible, Él, Jesús, es imagen de Dios invisible. Ahora ya se puede ver. ¿Por qué? Porque el verbo es palabra y es acción. Ya es un exterior que se puede palpar y tocar. Ya se ve. Dios ya se ve. Ahora ya se ve. El Jesús es imagen de Dios invisible. Primogénito de toda la creación. Es decir, es el primero. Toda la creación. Toda viene después de él. Sí o sí. Sí o sí. Y viene por él. Pero bueno, sigamos. Porque en él, en Jesús, en el verbo encarnado, porque en él, más bien dicho, en la carne del verbo, si no, porque lo puedo decir al revés, y esto tiene su sentido. Porque en él, en la carne del verbo, que es Jesús, fueron creadas todas las cosas, todas. Tú, yo, tu primo, tu padre, tu madre, tu amigo, el pez, el perro, el gato, como la canción, el perro, el gato y yo, el árbol, las nubes, el agua, todo. En él fueron creadas todas las cosas. Y no solamente lo exterior, sino lo espiritual. No solamente lo material, sino lo espiritual. Porque dice aquí, en los cielos y en la tierra. Es decir, lo espiritual y lo material.
las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, es decir, todos los ángeles del cielo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo, en el cielo y en la tierra. Lo invisible y lo visible. Los ángeles y la creación entera del mundo que vemos. Lo espiritual, lo material. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe, Jesús, existe con anterioridad a todo. Todo lo que ves y lo que no ves, ángeles y material, todo eso, Él existe con anterioridad a todo eso. Y todo tiene en Él su consistencia. Es decir, todo se mantiene y todo tiene lo necesario para ser una realidad. Yo, como mis huesos, mi carne, mis músculos están mantenidos y son consistentes gracias a que en Cristo están y Él los mantiene su firmeza, su realidad, mantiene su belleza, su todo. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Y concluyo con el versículo 19. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Punto y se acabó. ¿Qué es la plenitud? Es decir, la plenitud es que no le cabe más. Todo cuanto existe y es, hay dos palabras que hay que saber definir. Todo cuanto es llamado a la existencia, los ángeles, los peces, las aves, las nubes, el ser humano, existe porque se le dio una existencia. ¿Quién se la dio? El ser. ¿Quién es el ser? El yo de Dios. El ser, el yo soy de Dios, le da la existencia y la consistencia a todo lo creado. Y en Él existe, en Él reside. ¿Qué quiere decir reside? Que en Dios reside, en Jesús reside todo. En Jesús reside la Santísima Trinidad y reside la creación entera. Lo visible y lo invisible. Pues bien, este es el exterior de Dios. Esta es la expresión de Dios. Esta es la boca de Dios. Este es la acción de Dios. ¿Quién? Su Hijo Jesús. Del cual empezaremos a hablar en el siguiente capítulo. Pero ya comenzamos a ver que el proyecto de Dios primero se va a realizar. Tiene que realizarse. Y que Dios tiene un proyecto primero. Dios tiene un proyecto y que este proyecto no está en a ver si sale. No. De hecho, en la eternidad ya salió, que es un tema del cual vamos a hablar. Pero bien, profundicemos en esto que hemos escuchado. Esto es el inicio de a ver cuántos videos alcanzamos a escuchar para poder penetrar en los escritos de Luisa Picarreta, en los escritos del Libro de Cielo, de la Divina Voluntad, de una manera más convincente, más convencidos, más entregados, a ver si sabemos y conocemos que son verdad, pero ¿cómo nos cuesta?
porque todavía rebota con nuestro conocimiento de Dios, según lo que nos han enseñado. Esto tiene que representar para nosotros este convencimiento de decir, ok. Vamos viendo de qué se trata. Vamos viendo si es algo totalmente nuevo y que está fuera de lugar. No, para nada. Al contrario, esto ya es algo que desde el principio de la creación está, pero que ha ido revelándose de una manera más a nuestro entendimiento según vayamos avanzando a lo largo de la historia. No hablo de mí ni de ti, hablo de el hombre en general. El hombre en general ha tenido que ir descubriendo lo que Dios le ha querido manifestar. Y el mismo hombre ha tenido que dar o no aceptar. No, sí, aceptar de una o de otra manera lo que Dios ha manifestado. Pues bien, esperemos que al escuchar este video puedan disfrutar. Y como dije al principio, si hay algo en lo cual ni yo me di cuenta, pero te das cuenta de que cometí un error o dije una palabra que no debe de estar porque contradice lo que sabemos que la palabra de Dios y la misma iglesia nos enseña, háganmelo saber. Y pues que pasen agradablemente este video, que lo disfruten, que lo escuchen y puedan saborearlo. Si alguna cosa aparte del dicho aquí se les viene a la memoria, compártanlo para que podamos enriquecer el conocimiento. Pues bien, que Dios ilumine nuestro entendimiento, que Dios nos por el camino de la verdad plena, y que María Santísima, nuestra Madre del Cielo, nos cubra siempre con su manto precioso, que podamos recibir realmente un día su vida divina en medio de nuestra vida. Jesús venga y viva su vida y que realice sus obras en nuestra persona. Bendiciones.